yacimiento de la Punta de Tenerife es conocido desde hace mucho tiempo por los lugareños y curiosamente no es expoliado. Con este programa vamos a descifrar, describir lo que nos hemos encontrado en esta última excavación. En la excavación del 2002 se tiene constancia que este túmulo está completo y es ahora, en esta reciente excavación, cuando ustedes lo investigan, ¿no? Sí, el proyecto arqueológico de este año pues tenía varios objetivos. Uno era pues realizar un diagnóstico del estado de conservación de los diferentes túmulos y de los sedimentos donde hay restos arqueológicos de esta zona, de este cementerio, y también intervenir en el túmulo que había sido parcialmente abierto en el año 2002 y que se había comprobado que tenían restos humanos. Entonces, pues como en el año 2002 solo se abrió una pequeña parte de la sepultura, no sabíamos si el individuo que estaba ahí, el cuerpo que quedaba, el esqueleto que quedaba ahí, estaba completo, si estaba en buen estado de conservación o no. Y además queríamos saber, pues queríamos tener información acerca del individuo que estaba ahí depositado. Pues queríamos saber su sexo, queríamos saber si tenía patología, queríamos saber la edad y también queríamos conocer la antigüedad de este cementerio. Este es un proyecto que está orientado a un poco caracterizar el sitio, describirlo, poderlo hacer un diagnóstico preciso de las condiciones en las que está ahora para saber qué tipos de medidas se deben tomar. Entonces tiene una vertiente investigadora, estudiar las prácticas funerarias de los antiguos canarios, pero al mismo también tiene una vertiente patrimonial, de protección, de un poco ver qué soluciones, qué medidas requiere este tipo de enclave. Llama la atención que en este momento la valla esté dentro del yacimiento, ¿no? La valla de protección. Exacto, bueno, esta valla en su momento cuando se puso no se conocía con exactitud cuáles eran los límites del yacimiento. De hecho, todavía hoy no se conocen porque es probable que lo que nosotros estamos viendo, que son los restos, digamos, las evidencias más visibles, tumbas que son construcciones de piedra que fácilmente son reconocibles, pero es probable que el cementerio haya sido mayor y que haya otro tipo digamos, de manifestaciones enterradas en el subsuelo aún que nosotros no podemos reconocer en la actualidad. Por eso quizás los límites podrían cambiar y ampliarse. Lo que ha sido el proyecto pues ha tenido varias fases. En primer lugar, pues hemos un poco liberado y acondicionado las estructuras que tenían, pues por el paso del tiempo, pues se han ido colmatando de forma natural por el sedimento, por las piedras, etc. Queríamos también, pues, digamos que facilitar que las personas que visiten el yacimiento puedan ver fácilmente lo que allí hay y también conocer de manera detallada cuál era la práctica funeraria en el túmulo que nosotros intervenimos y además qué datos podríamos extraer tanto del túmulo como del individuo que estaba allí sepultado para conocer pues, lo que tiene que ver con el mundo de la muerte de los antiguos canarios, pero también con aspectos de la vida cotidiana como por ejemplo la dieta, la actividad física que realizaba, la profesión, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. ¿Y las características generales de ese individuo? Sí, pues en este caso lo que nos encontramos fue un individuo masculino con una edad aproximada entre 33 y 45 años de edad. La edad la conseguimos estimar a partir del desgaste de los dientes. Antes que no habían dentistas, pues los dientes se iban deteriorando, sobre todo pues con el tipo de alimento que que ellos comían. Entonces, a partir de este desgaste, pues es más o menos
digamos que constante a lo largo del tiempo, y a partir de ahí se puede llegar a estimar una edad aproximada. Por eso no podemos decir a ciencia cierta qué año exacto tenía este individuo, este hombre cuando murió, pero sí podemos hablar de un margen, que en este caso estaba situado entre los 35, 33, 45 años de edad, en el momento de la muerte. ¿Llama la atención su tamaño? Pues sí, porque la verdad que era un individuo bastante alto. La estatura que nos dio este individuo era de unos 74 metros, más o menos. Siempre hay un poco de fase por el método que se utiliza para estimar la altura, pero es un individuo bastante alto. Tampoco nos llama tanto la atención porque la población aborigen de Gran Canaria es bastante alta. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en el siglo XV, la altura de la población de Europa Occidental con la población aborigen, veremos que los aborígenes son bastante altos. Por ejemplo, en la península ibérica, igual la estatura media para un hombre era de unos 55 metros. Sin embargo, aquí en Gran Canaria, la estatura la tenemos pues unos 77, unos 75. La estatura que nos dio el hombre que estaba sepultado en Tenerife. Esto podríamos clasificarlo como un cementerio de los antiguos canarios, un cementerio que está perfectamente organizado, estructurado, tiene sus normas, sus pautas de regulación. No, es una cosa que está perfectamente planificada dentro de lo que es digamos, la gestión, el orden de la vida de estas poblaciones. Tenemos unos tipos de enterramientos concretos, con sus contenedores mortuorios, con sus tumbas específicas, sus habilitaciones también. No solo es digamos, el receptáculo donde se entierran los cuerpos, sino cómo se adecúa todo el espacio, dónde va cada tumba, cómo se relacionan entre sí. Y aparte de eso, de lo que es el propio elemento mortuorio, tenemos también una serie de evidencias que son las que estamos empezando a trabajar en estos momentos, que en principio por la proximidad física que tienen parece que están relacionadas, y digamos que no es la propia actividad funeraria de enterrar, sino otro tipo de acciones que se hacen en este espacio simbólico, en este espacio con este carácter un poco más, digamos, más conceptual. Ese tipo de actividades a la que me estoy refiriendo, en concreto en este caso, tiene que ver con una acumulación de moluscos, principalmente de lapas, de burgados, pero luego también hay otras especies como los tais, hay cangrejo, hay erizo, hay luego especies más, digamos, que salen con un carácter un poquito más anecdótico, peces también, pero sobre todo lo que digamos que le da entidad a ese depósito no son los que es la acumulación, que estén aquí concentradas, sino que todo eso está relacionado con el fuego. Aquí hay una actividad donde se enciende fuego, es un fuego con mucha entidad porque ocupa un espacio amplio, deja una huella evidente de sedimentos quemados, de conchas quemadas, que nos está hablando de que bueno, es un fuego también que se hace bien organizado, planificado y que tiene un sentido. El fuego para las poblaciones canarias, para los antiguos canarios, para las poblaciones prehispánicas del archipiélago, tiene muchos significados, pero uno muy importante es el simbólico. Es un elemento purificador, es un elemento de comunicación en el lenguaje religioso, y digamos que no es extraño que lo tengamos presente, aparte de en los yacimientos de habitación, en los enclaves donde ellos vivían para sus, digamos, actividades cotidianas normales, también lo tengamos presente siempre en sitios con este carácter más, digamos, simbólico, más especial, religioso, mágico. El fuego juega un papel importante.
Observándolo allí in situ se veía claramente que estuvo amortajado, a pesar de que ya los restos vegetales, orgánicos ya no existían, ¿no? Sí, una de las ventajas, bueno, por lo que es importante realizar un trabajo arqueológico pormenorizado y con gente preparada en el estudio de depósitos funerarios, es que podemos ser capaces de adivinar, o de, bueno, más que de adivinar, de conocer cómo fue el depósito funerario cuando se colocó el cadáver en el lugar. Entonces, a partir del estudio de cómo están colocados los huesos y de los movimientos que se han producido durante el proceso de esqueletización, de cuando el cuerpo va perdiendo los tejidos blandos y se va quedando solo el esqueleto, es que se puede llegar a conocer el estado inicial en que el cuerpo fue depositado. El caso del túmulo de Tenefé es que nos encontramos que en los huesos, muchos huesos mantienen la posición original, la primera posición que tenía cuando se colocó el cuerpo dentro del túmulo. Y estas posiciones no son posibles si no hay algún elemento de sujeción que sujete los huesos. Además, también hay una serie de movimientos que pudimos ver en el túmulo, en el esqueleto, que solo son posibles si hay algún tipo de punto de apoyo que hace que se mantenga el hueso en esa posición. A partir de la lectura de la ubicación de estos restos y de esos movimientos, pues hemos inferido de que tuvo que existir algún tipo de medio que hoy en día no se ha conservado, probablemente porque fue elaborado con pieles o con fibras vegetales, con junco o con pieles, como por ejemplo se puede ver hoy en las momias del Museo Canario. Y por lo que vemos, el muerto estaba totalmente enfardado. Además, sabemos incluso dónde estaban las líneas de sujeción. Por ejemplo, sabemos que probablemente una cuerda o una especie de tira de piel o lo que sea, vamos, de un material así semejante, estuvo colocado en los pies, porque los pies aparecen en esta posición, que es una posición que no es anatómica. Es decir, si no hay algo que te sujete, tú no tienes esta posición de los pies. Luego, otro punto de sujeción probablemente se dio en las rodillas, porque las rodillas también estaban totalmente pegadas. Si nosotros nos acostamos, nuestras rodillas tendrán una separación. Sin embargo, estas estaban pegadas. Eso es porque aquí también había un punto de sujeción. Luego también en las muñecas. También vemos que se produce algún movimiento, pero que tienen como pivote un punto aquí, en el extremo distal del cúbito y el radio. Eso también se produce porque hay un elemento de sujeción. Y también pues habría otra correa justo aquí detrás, en la parte posterior del brazo, donde está en la parte posterior del húmero, porque se produce una pequeña rotación del antebrazo, del cúbito y el radio, que no se produce en el húmero. Eso es porque durante el proceso de descomposición se mueve un poco el antebrazo, pero el brazo se mantiene en su posición porque está sujeto. Además, también observamos que en los hombros hay una compresión, se comprime esta zona, y eso provoca que las clavículas, que están normalmente orientadas así más o menos, se verticalicen. Eso es porque está comprimido los hombros, y eso también tiene que ver, igual no tanto con la colocación de cuerdas, sino que cuando se coloca el fardo, se aprieta tanto que la cabeza además se sobreleva un poco y hace que también se comprima la parte superior. De hecho, aunque en este caso no lo pudimos comprobar porque no se conservaban las vértebras cervicales, en otros casos, en otras sepulturas de Gran Canaria, vemos que justo aquí, a la altura de la cuarta, la quinta cervical, se produce una dislocación de la articulación que tiene que ver con el tipo de fuerzas que crea el fardo funerario. Cuando una persona que no tiene muchos conocimientos de esto ve esa acumulación ahí,
le viene a la memoria el término conchero. Efectivamente, bueno, en un sentido estricto, un conchero es una acumulación de conchas, y esto lo es. Lo que pasa que depende de la función que esa acumulación o esta concentración de conchas haya tenido, va a tener un significado u otro. En este caso, como estamos en este espacio simbólico que decíamos, porque esto es un cementerio, y los cementerios no necesariamente, no solamente es el sitio donde se entierran las personas que fallecen, juegan un papel fundamental a la hora de cohesionar a la población en torno a un espacio. Es la tierra donde están los ancestros, los antepasados, son también, digamos, elementos clave de la organización, digamos, sociopolítica de los espacios, y son referentes para las comunidades, para las poblaciones vivas, para los vivos. Entonces digamos que juegan un papel importante dentro de su devenir histórico y cotidiano. Y los espacios pues incluso van más allá del propio hecho de tener un sitio donde enterrar, y por eso mismo también en los cementerios se suelen hacer más cosas. Son digamos espacios que son frecuentados continuamente, necesitan un mantenimiento, se visitan, se reorganizan, no son esos espacios tan, digamos, tan separados del mundo de los vivos que nosotros pensamos. Y luego hay muchas tipologías. En este caso estamos viendo unas tipologías muy concretas de tumbas, que son los túmulos que no tienen una construcción sobrelevada. Nosotros estamos viendo en este caso, esto que se ve aquí, es un túmulo cerrado, completo, no tenía más. Se puede haber movido alguna piedrilla, pero en realidad esa es la estructura, esa es la tipología. Un rectángulo cuadrado, en este caso un cerco cuadrado, con un depósito interior donde se cava la fosa y se hace la cista, un cajón de piedra donde luego se mete el cuerpo. Pero hay muchas otras tipologías, y un cementerio es un espacio muy rico, muy complejo, muy diverso, que aúna muchas cosas. Cuando se compara la disposición del cuerpo del túmulo de Tenerife con la que hemos encontrado en otros yacimientos de la isla, como por ejemplo en Maspalomas, en Lomo Juan Primo, vemos que se repite idénticamente el patrón de colocación del cuerpo. Eso nos plantea la posibilidad de que existieran personas especialistas dedicadas a la preparación del cuerpo de los muertos. De hecho, si consultamos las fuentes etnohistóricas del momento de contacto entre europeos y aborígenes, vemos que ellos decían que existían especialistas oficiales dedicados a la preparación del cuerpo de los muertos. E incluso se habla de que a los hombres los preparaban hombres y que a las mujeres los preparaban mujeres. Y lo curioso es que ellos dicen que en las crónicas se habla de que estos especialistas eran además pues personas que de muy baja condición social, porque tienen que ver con la muerte, junto con los carniceros y los verdugos. Entonces lo que sí que estamos viendo es que, a pesar de que trabajamos con yacimientos de diferentes momentos, con yacimientos que están en diferentes lugares de la isla, vemos que la pauta por la cual se preparan los cuerpos para depositarlos en las tumbas es idéntica. Antes comentabas el desgaste de la dentadura. Parece ser que también en este individuo hay una característica que no es común en los masculinos. Lo cierto es que cuando hemos analizado el material en laboratorio, observamos en dos premolares de la mandíbula derecha, observamos un desgaste que no es común, que no tiene que ver con la utilización de los dientes para la masticación de alimentos, sino que reúne todas las características que son comunes cuando se utilizan los dientes como una tercera mano, es decir, cuando se utilizan los dientes como una herramienta. Estos desgastes pues son en forma de acanaladuras que no se crean de ninguna manera por la utilización de los dientes para masticar alimentos, y que en Gran Canaria ya han sido observados previamente y se han realizado estudios en concreto para ver qué pudo haber producido esos desgastes, y se ha comprobado que se producen por haber estado trabajando con los dientes con fibras vegetales, por pasar, por ejemplo, un cordel, un junco por los dientes. Eso crea un tipo de desgaste muy idéntico al que nosotros hemos observado en Tenerife. Lo curioso es que en los casos que hemos encontrado en Gran Canaria,
y se han analizado pues 1000 cráneos para ver si la presencia de estos desgastes, solo únicamente unas pocas mujeres tenían este desgaste, y de hecho esos desgastes en mujeres se vinculaban pues al trabajo de las fibras vegetales, para hacer esteras, etcétera, o también para el trabajo de la piel. Lo curioso de este caso es que es el primer hombre que presenta este tipo de desgaste. Además, junto a lo que estamos observando en los dientes, también vemos que este individuo tiene una artrosis muy importante en las muñecas. Además, llega a tal punto la artrosis que se pierde la articulación, los tejidos blandos, y los huesos empiezan a rozar, creando unas superficies pulidas. Eso no se ve muy a menudo, y lo que nos está indicando son movimientos con las muñecas. Claro, si nosotros comentábamos antes que los desgastes que estábamos viendo en los dientes de este individuo parecen que están vinculados con el trabajo del junco, de la palma, de cuerdas para hacer esteras, etc., estos movimientos de la muñeca también pueden estar vinculados pues al trabajo de la cestrería, ¿no? Verónica, un enterramiento de esta entidad nos lleva a que tenía que haber algún poblado también cercano, ¿no? Esa es una gran pregunta, porque realmente, digamos que el patrón que nosotros conocemos de cementerios, así de grandes cementerios, los tenemos siempre referenciados con respecto a asentamientos, a lugares donde la gente vive. Se comparte, digamos que el espacio físico igual se comparte también, pero en este caso tenemos un lugar de enterramiento neto, no un enterramiento esporádico de alguien, así como un carácter a lo mejor testimonial, no, esto es un cementerio que se usa durante tiempo y está perfectamente regulado y gestionado. Entonces, ¿dónde está la gente que usa este cementerio? Pues esa es una incógnita que de momento no podemos, digamos, solucionar. Nosotros, es cierto que lo que vemos alrededor es un paisaje muy desmantelado, muy, digamos, desfigurado de sus condiciones originales, pero y poco conocido, poco estudiado. Sería bueno que se hiciera un reconocimiento detallado, sistemático de todo este entorno cercano, y un poco reconocer pues qué tipo de alteraciones se han producido a lo largo del tiempo, e intentar también saber si efectivamente aquí cerca pudo haber existido esos asentamientos, esos enclaves donde la población estaba cerca. No es, digamos, no es que no existan, sí existen cementerios que no están directamente ligados a la presencia de población asentada en el lugar, pero lo normal es que haya cierta relación física. Pero también vemos al mismo tiempo que aquí lo que hay es el desconocimiento absoluto en toda esta zona que hasta hace pocos años estuvo cultivada, plantada de tomatero, y que hoy es simplemente una zona arrasada, pero que se desconoce qué puede quedar por ahí. Una característica también que un poco llama la atención de este enterramiento es lo cercano que está al mar, ¿no? Pues sí. De hecho, hoy en día el agua llega y cubre las tumbas. Es extraño, si lo miramos con nuestra perspectiva actual, es raro. Sabemos que tiempo atrás, 1000 años atrás, aunque todavía nosotros no tenemos fechas para fijar precisamente la cronología de este sitio, como lo podemos situar en ese periodo prehispánico, pues sabemos que el mar estaba un poco más bajo, la línea de costa estaba un poco más baja que la que tenemos en la actualidad. Eso ya es algo. Probablemente también tenemos modificado la configuración de lo que es la playa, de lo que es la costa. Entonces variaría un poco. Y si nosotros luego esto lo relacionamos con lo que conocemos de toda la isla, sabemos que los canarios viven en el mar, o sea, viven al lado la gente se ocupa toda la isla, por supuesto, pero hay una intensidad de ocupación del espacio costero importante. Entonces, esto no es extraño. Es probable que lo que nos falten sean muchos testimonios de lo que había y ya no está, pero que la costa es un elemento de fijación de población importante.
parece ser que en los individuos que hacían el margulleo quedaban las evidencias en los huesos del oído, ¿no? ¿Es en este caso también? ¿O? No, en este caso no nos aparece la exostosis del canal auditivo, que es una anomalía que se produce en el conducto auditivo, que se va, digamos que el hueso reacciona de tal manera que intenta proteger el oído del agua fría del mar. Entonces se va cerrando, incluso se puede llegar a quedar sordo. En el caso de los poblados costeros de Gran Canaria, prácticamente un 40% de la población tiene ese tipo de anomalía ósea. Sin embargo, en el túmulo de Tenerife no nos encontramos con ese problema. Eso no significa que eventualmente este individuo pues practicara la pesca o el margulleo, pero a priori, por lo que vemos, no sería su principal profesión o no lo haría tan intensamente como otros individuos que sí tenemos bien documentados en otras partes de la isla. Una cuestión interesante de este individuo también, un poco indirectamente vinculado a eso, es que nos encontramos con un bajo nivel de caries dental y también con mucho sarro bucal. Eso puede estar vinculado, se ha vinculado en el caso de Gran Canaria, al consumo de proteínas venidas de la marea, por el marisqueo, la pesca. Si nosotros comparamos la salud dental del individuo de Tenerife con otro individuo del interior de la isla de la misma edad, veremos que la salud dental del individuo que está en el interior de la isla es mucho peor que el individuo de Tenerife. ¿Por qué? Porque la dieta del que vive en el interior tiene un porcentaje mucho más importante de productos procedentes de la agricultura, es decir, de gofios, que era como ellos procesaban los cereales. Y como los cereales son ricos en carbohidratos, pues crean más caries, etc. En el caso de las poblaciones que viven en la costa, como son poblaciones que tienen un acceso pues más fácil a las proteínas de la marea, ¿no? Pues ya sea las lapas, el pescado, etc., pueden tener un porcentaje menor de productos ricos en la dieta. Y además, por ejemplo, el marisco es rico en flúor, y el flúor pues es un mineral que impide o digamos que retrasa la aparición de caries dental. La datación se sitúa en torno al siglo XI-XII de nuestra era. Eso pues sitúa la utilización de este cementerio pues unos siglos antes a la conquista castellana de la isla. Es una datación bastante previsible porque si atendemos al corpus de dataciones de carbono 14 que tenemos para Gran Canaria, pues prácticamente la mayoría se sitúan entre los siglos XI y XV. Lo interesante en este caso es que no teníamos ningún tipo de información cronológica de la costa del sureste de Gran Canaria en esta parte. Sí tenemos alguna datación pues más al norte, del municipio de Telde, y también más al sur, ya más Palomas, pero de esta zona teníamos poca información. Es parte de nuestro pasado, es parte que explica también nuestro presente, ya que nosotros vivimos un poco en los mismos poblados que tenían los aborígenes en su mayoría, y simplemente estamos volviendo a antropizar un territorio que ya estaba antropizado. Hay más lazos de unión con ellos de lo que nosotros pensamos.